Segunda Corintios. Segunda Corintios. El capítulo 9. Pero vamos a leer Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y te alabo, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, eres digno de toda gloria. Y en este momento, yo pido que tú me ayudes. Nada puedo hacer sin ti, pero contigo soy más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las buenas obras que se hacen en el nombre de Jesús tienen méritos. Pero estos méritos no son para la salvación. Estas buenas obras, hermanos, al final serán galardones, premios que nosotros vamos a recibir. Tienen méritos las buenas obras cuando las hacemos para Cristo Jesús. Nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados los muertos en Cristo de aquí en adelante, porque descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Las buenas obras siguen, pero no meritorias para la salvación, pero sí tienen mérito. Somos salvos por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El trabajo ministerial, el trabajo eclesiástico que se realiza, la que preside, el que predica, los que de una u otra manera participan en actividades, lo hacen en el nombre de Cristo y tienen méritos. Pero si se hace para recibir fama o prestigio, no hay ningún mérito ante Dios. Está contrastado con los fariseos, el reino de Dios. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que miren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? Que tienen mérito. Es que el nombre de Dios sea glorificado. En Mateo 5, 16, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que miren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué hacían los fariseos? Por eso digo que se contrasta. En Lucas capítulo 6, versículo 5, Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Y les dice: y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas,
que ellos aman el orar en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. Para ser alabado por la gente. Y que digan, oh, qué santo, qué es ese hombre. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Recompensa de hombre. Tienen. Porque ellos no lo hacían para la gloria de Dios. Pero los hijos del reino, que nos da el sermón del monte, Jesús, se contrasta con los hijos de las tinieblas. Mientras ellos en primera plana, en la prensa, fulano de tal donó 100,000 córdobas. Fulano de tal donó $500,000 de córdobas. Lo hacen para la gloria de ellos. Pero cuando se hace con el propósito de glorificar a Dios, es aprobado por Dios y tiene peso. Cornelio. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 31. El contexto dice que Cornelio siempre estaba ayunando y orando. Y dando limosna a los pobres. Dando limosna a los pobres. Y orando. Dándole gracias a Dios. Y dice de que recibió una visión cuando él estaba orando. Tuvo un éxtasis en el cual él miró varones en su puerta. Y él mandó a llamar a Pedro. Y Pedro le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Porque lo hizo para la gloria de Dios. Es bueno entonces. Como decía Rosendo, comprométanse. Hagan compromiso con el Señor. Esto significa atesorar en el cielo. Porque en la tierra dice que el sarro corroe. Todo se termina. Pero vamos a echar en el banco del cielo. No en la tierra. Estamos hablando de que las buenas obras tienen mérito. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 41, Jesús dijo, y el que da un vaso de agua en mi nombre a un profeta, recibirá recompensa de profeta. Hay recompensa. Tiene méritos, entonces. Pero si usted mira el contexto, ¿de qué nos habla? De los celos de Juan y de Santiago. Encontraron a un hombre predicando, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces, Juan y Santiago lo reprendieron y le dijeron que se callara, porque no nos siguen a nosotros. Jesús les dijo, no lo hubieran hecho, porque el que está conmigo no está en contra de mí. Pero este pasaje en el libro de Lucas dice otra cosa, pero es igual. Ya en Lucas 9, 49, nos dice de que el que está conmigo no desparrama, sino que recoge. Es decir, que cuando se hace en el nombre de Jesús,
hay méritos. No se desparrama, sino que recogemos con Cristo. Cuando la doctrina es sana doctrina, recogemos con Cristo. Pero hay personas que se han dedicado a tratar de conquistar a los que Cristo tiene allí recogidos. Y vienen a desparramar, vienen a destruir. Hermanos, hay méritos. ¿Cuándo? Se hace en el nombre de Jesucristo. Jesús nos enseñó una moral muy alta. En el Sermón del Monte, la regla de oro, nos dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen, amen aquellos que los ultrajan, que les persiguen, que les maldicen. Ámenlo, oren por ellos. Y ustedes serán llamados hijos del Altísimo. Si ustedes aman a las personas que los aman, ¿qué recompensa pueden tener? Ninguna. Pero si ustedes aman a las personas que los odian, oran por ellos, ustedes tienen recompensa. Una moral muy elevada que nunca antes y ni después, solo Cristo nos enseñó. Jesucristo llevó una vida íntegra, íntegra en todos los aspectos. Nos dice el versículo que leímos, el ejemplo de Cristo. ¿Será que leímos ahí? En 8:9, 2 Corintios 8:9. Ustedes ya conocen el ejemplo de Cristo, dice Pablo, que siendo rico se hizo pobre. Amén. Siendo rico se hizo pobre. Y el contexto está en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo rico, Dios es inmensamente rico, pero Él dejó su riqueza, dejó su gloria, lo dejó todo. Él creó el universo, es rico en poder, nos creó a nosotros, creó a los animales, el oro, el rubí, el diamante, las perlas preciosas, todo lo creó. Pero Él se hizo pobre. Él pobre y nosotros ricos. ¿Cómo es eso? Siendo rico se hizo pobre. Él pobre y ahora nosotros ricos. ¿Cómo es eso? Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos linajes y sacerdotes. Nos hizo ricos. El que tiene a Cristo, nada le falta. Dijo Teresita de Jesús, solo a Dios, solo Dios le basta. Lo tiene todo. Hermanos, se hizo tan pobre, pero qué pobre, al extremo, empobrecido, que vino a nacer en un establo, en un pesebre.
que bien hubiera nacido en el palacio. Todos tenían residencia, menos Jesús. Qué paradójico. El creador de todo. Y tan pobre que anduvo de prestado. Le prestó a Juan Marcos siempre para movilizarse la barca. Y tan pobre que anduvo de prestado y prestó el pollino, el burrito, para su entrada triunfal. El aposento alto era de un amigo, así como el burrito. Y prestaba el aposento alto y celebró la Pascua 2 veces. Ya por la tardecita, al anochecer, despedía a las multitudes. Cada quien se iba para su propia casa. Pero Jesús se iba al monte de los olivos a orar y allí dormía. Tal fue que un hombre le dijo: Señor, te seguiré. Y fueron varios. En uno de ellos le dijo: voy a enterrar a mi padre. Pero otro le dijo: te seguiré. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cristo no estaba buscando seguidores por interés. No tenía nada que ofrecerles. No tenía un techo. Siendo rico se hizo pobre. El pobre y nosotros ricos. Al nivel, nos puso al nivel de sus riquezas. Amén. No debemos decir: yo soy un miserable. No, nadie es miserable. Aquel loco que anduvo diciendo: qué miserable. Ese era un loco. Nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nosotros antes éramos tan pobres, nosotros, ¿verdad?, que no podíamos pagar un abogado para que nos defendiera. Pero Jesús vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y la base de su mediación es su sacrificio. Él se hizo acreedor de nuestras deudas. El pecado es una deuda. Y Cristo pagó con su propia sangre. No con oro, no con plata, sino que nos redimió. La redención vino por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Un aspecto. Siendo rico se hizo pobre. Él se entregó. Y ese es el contexto del siguiente capítulo. Porque esto no se viene hablando de la colecta. Ya en el capítulo 9, versículo 7, 8, dice que cada persona dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios mira la actitud del corazón. Mira la intención. Mira las emociones. Cuando la persona da, su corazón, emociones. Y todo lo mira el Señor. Y dice que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. ¿Y saben una cosa? Que tiene referencia con Isaías 55, versículo 10, donde dice que Dios hace derramar su lluvia y la tierra germina. Y el que siembra cosecha en abundancia y come pan. Amén. Y entonces Dios bendice al dador alegre. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. El apóstol San Pablo, de acuerdo al contexto de estos versículos, nos está hablando de la ofrenda para los santos. ¿De qué santos se refiere? No a los que están en las paredes colgados o pinturas. Se está refiriendo a la iglesia de Judea, que estaban
pobrecitos, tan empobrecidos que no tenían nada que comer. Entonces comenzó un ministerio el apóstol Pablo con los corintios. Pero dice que los macedonios eran pobres, pero dice que eran generosos. Y ellos dieron de una manera liberada. Y Pablo les dice que fue la gracia de Dios. La gracia de Dios es la economía de Dios, la dispensación, donde Dios se suministra a sí mismo. Recibimos y damos. Recibimos y damos. Dad de gracia, recibid de gracia. Circula, circula. Estas monedas circulan, ¿verdad? Le llaman circula. La tiene usted, la tengo yo, la tiene Gustavo y la tiene y Rosendo. Y todos. Circula, la gracia la recibimos. Somos ricos. La economía de Dios. Tiene peso. A ver, tiene peso. En el día final, Dios dice que a las ovejitas de su derecha le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Hay mérito en las buenas obras. Amén. Pablo dice que es la gracia de Dios. En otros términos, Dios movió a los macedonios. Y miren qué hombres, que en Filipenses capítulo 4, el apóstol San Pablo tenía una crisis económica, no había dinero. Y él dijo, yo sé vivir en pobreza, en escasez, pero también en abundancia. Y él dice que los macedonios, estos de Filipo, le ayudaron. Y en Filipenses 4:13 él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Que le ayudaron, él estaba en pobreza. Pero dice el comentario baptista que Pablo organiza un ministerio de ayudarles para conciliar a los judíos, él con ellos y con los gentiles. Para eso lo hizo. Pero fueron movidos por la gracia. Amén. Pero estoy hablando de los aspectos también de Jesús, que él se entregó a sí mismo. Pero tenemos otros aspectos del trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús no estuvo limitado. Amén. Nunca su atención fue dividida en el trabajo. San Juan 9, capítulo 9, versículo 4, nos dice que él vino para hacer la voluntad del que le envió. El trabajo. Mi padre y yo hasta ahora trabajamos. Dios está trabajando en usted. Dios está trabajando en todo. ¿Y qué está trabajando? Haciendo el hombre nuevo, haciendo la nueva creación. Porque Satanás vino a destruir allá en el Edén. Me estaba diciendo mi hermano, vino y hizo fracasar el plan de Dios ahí. Pero Dios no fracasa. Dios en su misericordia no abandonó al hombre. Bueno, estos pecaron, los voy a destruir y voy a crear mi hombre, otros hombres, otra pareja. Sino que él insistió en su amor y envió a los profetas. Envió a los profetas y envió a su propio hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sigue trabajando con el Padre, la Trinidad Divina, el Dios triuno, en la nueva creación del nuevo hombre. Amén.
¿Qué es la iglesia? El hombre corporativo, la iglesia corporativa, la mujer corporativa, el cuerpo de Cristo. En el trabajo, como ya les dije, San Juan 4:34. Los discípulos andaban en Samaria trayendo comida. Y él dijo, yo tengo una mejor comida. Y es hacer la voluntad del que me envió. Del que me envió. Pero de la edad de 12 años, en Lucas 2:49, Jesús tenía conciencia cuál era su misión. Y él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Tenía conciencia cuál era su misión, cuál era su trabajo. Y vamos a terminar, me falta lo último. No rompió su comunión. Mantuvo su comunión, siempre estaba en oración. Siempre en oración. Y mantuvo su pureza. En el libro de los Hebreos, capítulo 7, él dice de que él es santo, inocente, más sublime que el cielo y apartado de los pecadores. De tal manera que cuando los enemigos hacia Jesús, porque Jesús no tiene enemigos, pero ellos eran enemigos. Jesús les dijo, ¿quién de ustedes me acusa de algún pecado? Nadie pudo acusarle. ¿Quién va a acusar a Jesús? Entonces, hermanos, el tema es las buenas obras tienen mérito cuando se hace en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un versículo y lo vamos a aprender. Es tan fácil versículos.